divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el Dr. Salvador Tomasini, todos los miércoles de 11 a 12 de la tarde, aquí por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Muy buenos días. Buenos días, querido auditorio. Gis, ¿cómo Hola, estás? ¿qué tal, doctor? Buenos días. Bien. ¿Qué haciendo? Pues aquí viniendo a transmitirles, ¿no? Un poco de esta divina voluntad. Esta divina voluntad. Muy bien. Que la semana pasada no pude estar con ustedes. Sí, pero aquí estuvimos. Nos aguantaron más bien me aguantó el público. Qué bueno. Sí. ¿Y de qué trató? Bueno, la semana pasada hablamos un poco sobre las virtudes teologales, ¿no? Desde la explicación de Jesús, ¿no? Cómo explica Jesús la fe, la esperanza, la caridad, y cómo son fundamentales también para poder vivir en la divina voluntad, ¿no? Pero desde Él, ¿no? Donde Él explica que Él mismo es la fe, donde Él mismo es la esperanza, ¿no? Y bueno, al final el amor, como resultado de estas dos, ¿no? Donde uno se sumerge totalmente en Dios. Sí, a grandes rasgos eso mismo. Esto realmente es ¿cómo diríamos? Es una explicación muy sencilla de Jesús, pero que tiene un fondo muy, muy preciso, ¿no? Porque al final de cuentas las virtudes teologales pues parten de Dios, llevan a Dios, son comunicadas por Dios, por lo tanto son Dios mismo, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, la fe. Esto es algo que a mí siempre se me dificultó mucho, poder entender que la fe es Dios. Nada más que, como siempre lo habíamos tomado como algo infundido en nosotros y que nos llevaba a creer en Dios. Hay una frase en el libro 1 de los escritos de Luisa que a mí me confundió, porque dice Jesús, para adquirir la fe, es necesario creer. Claro. Y dice uno, claro, qué bueno que lo ves. No, sí, yo lo vi muy... No, es que yo la fe, bueno, ya desde la perspectiva de la divina voluntad, sí. Es un doble juego, digamos. Necesita el alma moverse, por lo menos reconocer que hay algo más o reconocer que Dios existe, ¿no? Y lo dice, falta este movimiento del alma para que Él también te infunda, ¿no? O te llene de Él mismo y vayas penetrando en los conocimientos, vayas descubriéndolo a Él mismo, ¿no? Yo me refería que cuando yo empecé a leer Luisa, o sea, teníamos la idea de la fe como algo que Dios te había infundido, que Dios te había dado, y que eso te iba a llevar a creer. Claro. O sea, era la parte específica para poder ir creyendo en Dios. Claro. Cuando lee uno el Evangelio y que los apóstoles le piden a Jesús y le dicen creemos, pero aumenta nuestra fe, entonces se queda uno en la idea, bueno, es que creo poquito, pero necesito creer más o quiero creer más. Y bueno, y hay comunidades dentro de la iglesia donde la columna vertebral es ir aumentando en la fe, ¿no? Es ir creciendo la fe, ¿no? Como que ir creyendo cada día un poquito más. Y yo nunca, en verdad, antes incluso de llegar a la divina voluntad, nunca me pareció lógico, porque es que o crees o no crees, ¿no? O sea, no crees poquito o mucho. Poquito. Entonces quiere decir que si crees, no, para mí, quiere decir que si crees poquito, luego entonces no crees, ¿no? Porque existe ahí la duda, ¿no? O pones en duda ¿no? las revelaciones, ¿no? O el Evangelio, o las propias palabras de Jesús. Pero no necesariamente, Jess. Te voy a poner un ejemplo que todo mundo ha visto, que todos hemos percibido. Tú vas al médico, y voy a hablar de mi profesión, y el médico te dice, cuídate, toma alimentos limpios, no comas en la calle, ¿sí?
¿Y estamos seguros de eso? Por supuesto que estamos seguros. Se nos atraviesan unos tacos. Estamos seguros de que los gérmenes existen, de que la comida en la calle pues no es muy limpia, que digamos. Claro. Pero afuera de los hospitales siempre hay puestos de tacos, de tortas, de tamales, de todo. Carnitas. Y pasas por ahí y está lleno de médicos. Curioso. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Crees o no crees? ¿El médico cree en los gérmenes? Por supuesto que sí. O sea, no hay forma de decir, no, es que no creen. Sí creen. Pero, como que no. Ese objeto de la fe no es suficiente para lanzarte tras él. Bueno, y es donde entra la esperanza. No, lanzarte tras él. O sea, decir, bueno, yo creo que hay gérmenes, yo creo que mi salud está en riesgo si tomo alimentos en la calle, pero no es lo suficientemente fuerte como para decir, ya no acudo a los alimentos en la calle. Claro. Entonces, el creer es, o sea, el estar seguro de algo. ¿Sí? Uh-huh. Ahora, el lanzarte tras ese algo depende mucho ya de tu persona, de lo que tú consideres, qué tan... Aquí empiezan los problemas. ¿Qué tan fuerte es tu creer? ¿Qué tan seguro estás de eso? ¿O qué tanto pones en el azar? No sé si me explico. Pero entonces, ahí sí hay una duda, ¿no? O sea, ahí entra la duda porque no estás, o sea, no crees totalmente en ello. Pero si queda ahí hay como algo que no es por llevarte la contra, pero te enfermas de tifoidea. Sales de la tifoidea, durante unos días te cuidas y al mes o 2 meses estás igual. ¿No crees? Por supuesto que crees. A donde quiero llegar es a esto. Jesús cuando nos dice que la fe es Dios. Uh-huh. O sea, esto a mí me parece fabuloso porque es ir tomando, es ir permitiendo que Dios penetre en ti. Y para eso necesitas creer. ¿Sí? Claro. Entonces necesitas creer, por lo tanto la fe no es algo que te haga creer, sino tú crees y la forma en la que te vas a llegar al punto de creer es por el conocimiento. En la medida que conoces, es en la medida que vas estando más segura de ese objeto, de la fe. Claro. Y en el momento de que lo posees, en ese momento ya lo tienes. Bueno, una discusión bizarra que en realidad no tiene mayor sentido, ¿no? Pero uh-huh. El objeto de la fe es Dios. El que te da el conocimiento de ese objeto es Dios. ¿Qué tan creíble es el sujeto que te comunica el objeto de la fe? Pues es Dios, es totalmente creíble. Por lo tanto, podemos concentrarlo en Dios. Claro. Sí, estoy de acuerdo. La esperanza esa es mucho más sencilla, porque es Jesús. Un Jesús que se sacrifica, que viene, que hace su vida aquí en la tierra, sufriendo, ¿sí? Reparando, pagando, rehaciendo al hombre, y la culmina con su pasión, su muerte y su resurrección. Uh-huh. Él es el que nos brinda la posibilidad de esperar. Claro. La esperanza. Y la caridad, bueno, pues el Espíritu Santo, el amor, así que no hay problema, ¿no? Así es. Sí, esto de creer en Dios es curioso. Pues bueno, precisamente el sábado llegaron al grupo de Nuestra Señora de la Merced, ¿no? Que está ahí frente al colegio militar, 2 jóvenes, no recuerdo, creo que sí en la edad, pero de 23 y 28 años, ¿no? Que habrán tenido. Y uno de ellos con una pregunta muy interesante que creo que tal vez muchas personas la llegan a tener, sobre todo en nuestra época, ¿no? En la que se ha tratado por todos los medios de sacar a Dios, ¿no? Dice, yo estoy absorto, o sea, yo no puedo creer lo que estamos viviendo, me parece increíble, ¿no? Lo que estamos viviendo.
Yo creo que también en sentido negativo, ¿no? Ves una y otra cosa, es realmente abrumador, ¿no? Ujú. Y dice, y quiero entender qué es lo que pasa, o sea, por qué es lo que está pasando esto, ¿no? Cuando vamos a la pregunta, ¿no? Vamos a empezar desde el principio, ¿creen en Dios? ¿No? Y él dice, yo no creo en Dios, o sea, sé que hay algo, no sé qué es, pero no creo, o sea, no conozco y no creo en Dios, ¿no? Y la otra chica que es abogada, que trabajaba en la Procuraduría, no me acuerdo, en un instituto público, ¿no? Decía, pues yo soy católica, bueno, mi familia es católica, yo creo en Dios porque ellos me dijeron que tenía que creer en Dios. Dice, y al final del día creo que sí hay algo más. Dice, pero no sé qué onda con él, qué onda con este Dios, ¿no? Que me dijeron en el que tenía que creer. Y aquí entra lo interesante, bueno, ¿cómo compruebas, uno, la existencia de Dios? Y dos, ¿cómo convencer a una persona que va buscándolo? Porque si llega un grupo en la iglesia es porque está en la búsqueda, ¿no? De esa respuesta y de ese Dios. Tiene una necesidad. Tiene una necesidad, ¿no? Y cómo logras, digamos, llenar o responder esas dudas o llenar ese vacío, ¿no? Porque los dos jóvenes llegaban a la conclusión de que hay un vacío, ¿no? Decía la chica, yo estoy feliz, estoy plena, así decía, estoy feliz, estoy plena, no me falta nada, pero hay un vacío, ¿no? Interesante, ¿no? O sea, no me falta nada, pero me falta algo, ¿no? Y es totalmente lógico, a lo mejor materialmente no te falta nada, y me refiero materialmente incluso hasta relaciones humanas, ¿eh? No te falta nada, pero al final del día hay un vacío, ¿no? Uh-huh. Y el otro chico también dice, pues es que hay algo que está faltando, ¿no? Llegan en esta búsqueda, ¿no? Y la pregunta también para responder sería, bueno, ¿por qué Dios existe? ¿O cómo es que Dios existe, no? ¿Por qué Dios existe? Híjoles, así es más difícil de contestar. A lo mejor no, ¿por qué Dios existe? No, sino, bueno, ¿cómo compruebas la existencia de Dios? Nosotros la comprobamos por la experiencia divina, ¿no? Que nosotros tenemos y que en algún momento nos embarcamos en esta búsqueda, ¿no? Y de alguna forma lo encontramos. Pero, bueno, yo lo sentí, dije, qué responsabilidad tan grande, ¿no? Está poniendo Jesús en las manos para contestar, ¿no? Y llamar a dos almas, porque son dos almas. Y nos las pone ahí, ¿no? Los que estábamos todos ese día, que éramos como 10 personas, nos las pone ahí, ¿no? Yo decía, híjole, ¿por qué a mí? ¿No? No es cierto. Sí, ¿por qué a mí? No, pero digo, entendiendo, ¿no? La enorme responsabilidad, ¿no? Que Jesús en ese momento nos estaba confiando, ¿no? A los que estábamos ahí. Bueno, esa es la pregunta clave de todos, ¿no? O sea, Dios existe. Uh-huh. Podríamos meternos mucho o contestar, más bien, o sea, contestar esa pregunta con razonamientos teológicos, meternos con Santo Tomás, en fin. Pero yo pienso que esto es más, ¿cómo diríamos? Debe ser más sencillo. Debe ser una respuesta más adaptada al público en general, al público que nos escucha. Quizá algunos digan, yo no creo en Dios, o necesito que me demuestren que Dios existe, ¿no? Y luego el contraste, ¿no? Porque, digo, hermanos, ¿no? Compañeros de la divina voluntad, ¿no? Que decían, es que Jesús es lo máximo, ¿no? Y tienes que dejarte abrazar por Jesús y vas a ver cómo va a cambiar tu vida, ¿no? Y para los otros. Entonces yo decía así como, los van a asustar, ya no hablen, ¿no? Los van a asustar, ¿no? Los otros dos han estado así como locos, diciendo. ¿No? Y otro así, es que la divina voluntad es maravillosa y cómo ha cambiado la vida, pero en los contrastes, ¿no? También cómo llegar, digamos, al punto medio, ¿no? Donde tampoco los asustes. Por eso yo creo que lo primero es bueno, antes que eso, nadie acepta un pensamiento si no lo llegas realmente a experimentar y que salga como tuyo. Y que sea propio, o sea, que te apropies de ese... Así es.
Hay un refrán popular que dice nadie aprende en cabeza ajena, ¿no? Entonces hablar y tratar de convencer a alguien de que Dios existe, hablando del amor que se le debe dar a Dios, de la entrega que se le debe dar a Dios, dice uno, estamos hablando al vacío. Claro. Porque no tienen esa experiencia, no tienen esa vivencia, por lo tanto no se puede llegar al convencimiento de que Dios existe. Claro. Ahora, ¿cómo hacerlo? Bueno, yo creo que podríamos partir de una base, Gis, algo que sea tangible. Existimos. Eso creo que nadie lo pone en duda, ¿no? ¿O tú pones en duda que existas? No. No, ¿verdad? Aquí estamos, nos tocamos, convivimos, vemos el universo, vemos todo. Entonces, partamos de esta base. Existo. Ahora, existo yo, existen los demás. Y por lo tanto hay una realidad tangible que yo veo. Ahora, ¿por qué existo? Hay dos teorías, o sea, son dos grandes teorías. Una que es la teoría de la creación, o sea, de un ser superior llamado Dios, que es el que crea todo esto, ¿no? Entonces nos quedamos, Gis, en que la experiencia nos dice que existimos y que no hay más que dos teorías, dos posibles teorías. La teoría de que un ser superior crea todo lo que existe, inclusive nosotros, incluyéndonos a nosotros. Y otra es que la materia es la que ha existido siempre. Por lo tanto, llegamos a un punto muy interesante. Debe haber algo que es eterno. Porque de la nada no sale nada. O sea, eso es un principio, ¿sí? Claro. Por lo tanto, algo debe haber eterno. Bueno. Vamos a tomar la parte de la materia primero. Sabemos que la materia, según nos dicen la ciencia, la materia no se crea, no se destruye, sino se transforma. Materia, energía, energía, materia, materia, energía, energía, materia. Por lo tanto, hay una causa y un efecto. Ahora, toda causa debe ser movida para producir un efecto. O sea, no se produce, nada es causa y efecto al mismo tiempo. No sé si me explico. Sí. ¿Sí? Entonces, debe de haber una causa que mueva a la materia para producir un efecto. Y entonces tendríamos que irnos yendo hacia atrás, y tendríamos una cadena infinita de causas y efectos y nunca tendría un principio, lo cual resulta paradójico y como ilógico, ¿no? Porque te va llevando entonces al infinito. Al infinito, nuevo, ¿no? Pero a un infinito que no tuvo nunca un principio. Claro. Entonces como que no concuerda, ¿no? Eso es una de las teorías de Santo Tomás de Aquino, o sea, el motor inmóvil que llama, que es un impulso al principio que es el que genera todo lo demás, ¿no? Bueno, entonces tenemos el punto de la materia eterna y que empieza a evolucionar o empieza a transformarse. Y entonces la pregunta sería la siguiente, bueno, los elementos, todo el mundo mineral, que es lo que sería el principio, ¿de qué manera se fue combinando poco a poco para ir produciendo al principio? O sea, materias más complejas y cada vez más hasta llegar a una molécula. O sea, moléculas ya de una materia, como digo, más elaborada y que sería el principio de una cadena de transformación para llegar a la célula viva. ¿Por medio de qué se fue elaborando esto? O sea, ¿cuál fue el principio? Sabemos que en la ciencia es experimental.
Y si no es experimental, entonces difícilmente se logran avances, porque todo es a base de prueba y error. Prueba y error. Así que la materia que no es inteligente, que esa es otra de las cosas, la materia no tiene una inteligencia en sí misma. Entonces, ¿cómo pudo ir formando esto hasta llegar a una elaboración de sustancias orgánicas? Difícil pensarlo. Pero vamos a suponer que se dio. La ciencia nos dice que las condiciones, el tiempo, en fin, y que poco a poco se fue transformando hasta empezar a formar moléculas. Luego las moléculas se fueron uniendo y empezaron a formar cadenas de aminoácidos. Y esas cadenas de aminoácidos, que sería el principio de la vida por el ADN, en un momento dado lograron unirse y de tal manera que lograron hacer una célula viva. O sea, un ser unicelular. Claro. Supongo que más o menos sabemos algo de biología. ¿Qué es una célula? Es un organismo vivo, individual, que tiene una membrana que se cubre, o sea, con lo que se defiende del medio externo. Tiene una parte interna, un núcleo, que es como el dirigente de todo. Tiene un protoplasma, que es donde se llevan a cabo las funciones de alimentación, de excreción. Y tiene aparte no recuerdo cómo se llaman, ribosomas. Bueno, mitocondrias. Son como los cromosomas en el hombre, en que pueden llegar a reproducir su misma imagen. Y entonces las preguntas serían: ¿cómo supo que necesitaba tener una membrana para defenderse? ¿Y de qué necesitaba defenderse? ¿Cómo supo de qué elementos necesitaba defenderse y de cuáles no, porque le iban a ser necesarios para nutrirse? ¿Cómo saber qué es lo que la alimenta y qué es lo que la hace desarrollar su vida? ¿Cómo sabe que necesita respirar y qué tipo de gas necesita respirar? ¿Cómo sabe cómo utilizar el alimento y que ese alimento va a producir materia de desecho y que tiene que salir, porque si no se intoxicaría? Entonces esa membrana que la defiende tiene que ser permeable de afuera hacia adentro para los elementos adecuados y de dentro para afuera para sacar todo lo que excreta. ¿Cómo supo cómo reproducirse? Son preguntas muy curiosas, ¿no? Pero vamos a suponer que sí se puede. Ya se formó una célula y empezaron a formarse millones y millones de organismos unicelulares. Que es la teoría, ¿no? Que así inicia, en el agua. Así es, en el agua. Con organismos unicelulares. Que es la teoría de la evolución, así inicia. Por eso es que si recurrimos a la materia eterna, tenemos que recurrir a la evolución. Si yo quito a un ser creador, forzosamente tengo que recurrir a la casualidad. Al azar. Por eso, al azar, a la casualidad. A los errores. Nada más que los errores serían productivos siempre y cuando se lleve un control. Claro. Y decir, esto no. En fin, o sea, se entiende, ¿no? Así, es una explicación muy como para niños, pero que en cierto modo tiene muchos visos de realidad. Entonces ya están los millones de celulitas como seres individuales y de repente un día se reúnen, alegóricamente se reúnen en una sesión y de repente dicen: compañeros, vamos a unirnos. Aquí sabes tú más que yo de ese tipo de reuniones políticas. Sí. Compañeros, vamos a unirnos, el trabajo es mucho. Vamos a unirnos y qué tal si nos juntamos todos y nos dividimos el trabajo. Entonces todos aplauden al líder
a ver cómo se siente el líder cuando y deciden unirse y se dividen el trabajo. Entonces a uno le toca respirar, a otro le toca alimentación, a otro le toca excreción, a otro le toca reproducción, en fin. Entonces la pregunta es, ¿cómo sabe uno de ellos qué necesita hacer para alimentar a todos? ¿Cómo pudieron unir sus membranas sin que el medio externo los destruyera? ¿Cómo llevan a cabo todas sus labores, o sea, cada uno en individual, pero para la comunidad formando un solo ser, un ser pluricelular? Uh-huh. ¿Qué cosa va a hacer ese ser? O sea, porque todo ser tiene una función. ¿Cuál sería la función de ese ser? Pues necesitan pensarla, ¿no? O sea, necesitan pensar, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer un parásito, o vamos a hacer una planta, o vamos a hacer algo. Un pez, ¿no? Un pez. En fin. Un dinosaurio. No, ya te fuiste muy adelante. Muy adelante, perdón. Entonces ya está ese organismo pluricelular. Y ahora viene el problema de reproducirlo. Tienen que juntar de alguna manera, o sea, sus cromosomas ya no les sirven porque sus cromosomas son para reproducir un ser unicelular. Entonces necesita venir un científico. Una de esas celulitas que se unió tuvo que ser un científico para modificar la estructura celular, la estructura cromosómica, uh-huh, para poder reproducir un ser pluricelular, no unicelular. Llegó el científico, lo hizo, manejaron los genes, en fin, todo esto. Poco a poco así fueron brincos en la evolución, que son brincos ilógicos, absurdos totalmente. Y de repente uno de esos seres dijo, ya me cansé de estar en el mar. No me gusta el mar, me sabe muy salado. Vámonos a la tierra. Claro. A la tierra, ¿y qué es eso? La serie de modificaciones que se tendrían que haber hecho para poder pasar del lecho marino, del mar a la tierra. Modificaciones en alimentación, modificaciones en respiración, modificaciones en medios de traslación, modificaciones en reproducción. Se dio, dicen los científicos que se dio. De un día para otro, ¿no? Dejó de ser. No, ese es el ingrediente clave del científico. Millones de años. Millones de años. Y como dice millones de años, entonces definitivamente no tenemos posibilidad de experimentar. Y de comprobarlo. Entonces ese es la levadura del científico. Millones de años. Y condiciones que no se han vuelto a repetir. Bueno, y usted es médico. Entra dentro de lo científico. No sé si tomarlo como ataque o como... Lo pongo como referencia, ¿no? Porque... Bueno, ya tenemos esto. Ahora, ya tenemos esos seres, ya tenemos seres que caminan sobre la tierra, que se adaptaron a la tierra, que la están poblando, que unos se convirtieron en plantas, otros se convirtieron en renacuajos, en fin. Uh-huh. Pero todos se están reproduciendo a sí mismos. Y de repente vuelven a tener una reunión y dicen, ¿saben qué? Ya nos cansamos. Esto es mucho trabajo. ¿Qué tal si nos dividimos el trabajo? Y aparte vamos a hacer que la reproducción ya no sea por nosotros solos, sino que sea entre dos. Una reproducción sexual. Y todos aplauden sin saber ni qué. Sí, reproducción sexual. ¿Y eso qué es? ¿Cómo se lleva a cabo? Todas las modificaciones que tienen que hacer, la planeación que se tiene que hacer para cambiar de una reproducción en sí mismo a una reproducción sexual.
En fin. Y así podemos seguir la cadenita. La cadena hasta el hombre. O sea, en el hombre ahí hay un punto clave. Para pasar, o sea, todos los seres tienen una parte superior en sí mismos, que es lo que nos maneja, lo que nos dirige. El ser vegetal se maneja por leyes naturales, físicas, podríamos decir. El animal se maneja por instinto. El hombre se maneja por la razón. Ahora, ¿de dónde sale el instinto del animal? O sea, ¿quién se lo dio? ¿No? El impulso para el instinto. Había puros vegetales, ahora viene el animal. ¿De dónde sale el instinto? O sea, de la nada no se hace nada. Entonces, para que haya algo debe ser forzosamente producido o heredado. ¿Producido por quién o heredado por quién? Del animal al hombre es exactamente lo mismo. Del hombre ahora tiene que pasar a la razón. Entonces, ¿quién le dio la razón al hombre? ¿El chango? O sea, el orangután, el primate. Bueno, la explicación es que fue evolucionando a niveles de chango, ¿no? Y hubo un punto en el que, bueno, eso es lo que explica, ¿no? Hay un punto que no recuerdo el nombre del chango, pero que ya no es totalmente chango, pero no es totalmente hombre, y está en un punto intermedio de raciocinio, ¿no? Uh-huh. Y es en este punto intermedio de raciocinio donde todavía, o sea, no pierde, ¿no?, físicamente cualidades humanas, pero donde todavía no adquiere una plenitud, digamos, de conciencia, ¿no?, de raciocinio, que los psicólogos le llaman la cognición, ¿no?, el proceso cognitivo, ¿no? Y bueno, Ajá. y podemos utilizar muchos más términos, ¿no? Por eso hay niveles de changos, ¿no? De evolución. Niveles de changos. Es el homo... Changuito, chango, changote. No, bueno, tienen nombres, pero no me acuerdo. Sí, o sea, totalmente. Nosotros somos, ya se supone, el Homo sapiens, ¿no? Bueno, que hay incluso teorías políticas que ya nos evolucionan, ¿no? Hay una teoría política de Sartori que dice que somos el Homo videns, ¿no? Y no sé si ya haya otra teoría, después de hace 4 años que fui a la universidad, que ya oyó otro tipo de homos, ¿no? Pero era es el Homo erectus y luego es el Homo erectus, ¿no? El que está entre el Homo sapiens y el otro. Ya no. No, yo creo que el punto principal es o sea, voy a ponerlo así en forma muy sencilla. Si el animal fue evolucionando y fue evolucionando del instinto a la razón, ¿sí? Uh-huh. O sea, aquí el problema es el animal cada vez se va refinando más. Si el chango se baja del árbol y adquiere la razón, ¿qué sería lo primero que debería de haber hecho? Refinar sus instintos. ¿Sí? Y cosa curiosa, se pone a pensar en los muertos. Y en el más allá, ¿no? Se pone a pensar en el más allá, en la trascendencia de él, y se pone a pensar en un ser superior que lo creó. Dice uno, qué chango tan loco. Tan loco. O sea, y aparte, la voluntad, cada ser tiene una voluntad específica. El animal tiene una voluntad de animal, que tiene todas las características para manejar a un animal. ¿Qué se necesita para que esa voluntad cambie a una voluntad humana? En que es una voluntad que se tiene que unir a la razón, a la inteligencia y a la memoria. Que no se necesita destruir aquello para construir una nueva voluntad. Porque si mezclamos las dos, estaríamos hablando de refinar todos sus instintos y seguiríamos con las costumbres de chango. Claro. En fin, como que es muy, muy difícil pensar esto. Ahora, la teoría de la creación. Y todo el mundo dice, ay no, ¿un ser eterno? No, por favor, un ser eterno no puede ser. Bueno, y entonces, ¿por qué se cree en la materia eterna?
Claro, ¿no? Se cree en esa... Ahora le llaman la partícula de Dios, ¿no? Que es el nuevo término. Sí, por eso, pero es materia, a final de cuentas, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? El bolsón de Higgs. El bolsón de Higgs, una cosa así. O sea, en realidad lo que tenemos es, tenemos que pensar en algo que es eterno, materia o espíritu. Claro. Ahora, hablamos mucho de las leyes físicas. Cuando tú oyes hablar de una ley, Hay que cortar. ¿qué es lo que sucede? Vamos a dejar que piense un poquito Gis. Vamos a ver si Gis pensó en esto. Bueno, pues de entrada me metieron en física y en biología, que siempre las reprobé desde cuarto de primaria. Bueno, no, pero no queremos saber tus ridículos. Mis traumas académicos. No, o sea, cuando tú oyes que hay una ley, ¿en qué piensas inmediatamente? Que es algo absoluto, ¿no? Bueno, que es algo absoluto, ¿en qué más? Pues que hay un legislador. Pues alguien que rige o algo que rige esa ley, ¿no? Alguien que la hizo, alguien que la rige. Y aquí es donde entra, dice, la madre naturaleza. Así ¿Sí? es. Sí, dicen leyes de la naturaleza o leyes de la física. Hay leyes químicas, ¿no? Así es. No se me olvida cuando, bueno, donde estaba en el grupo político que estaba, ¿no? Me hacían aprenderme de memoria las leyes físicas, ¿no? La primera ley de la física, tal y tal y tal, ¿no? La segunda ley de la física, que por cierto ya se me olvidaron, ¿no? Pero qué interesante, ¿no? O sea, cómo asimilar como doctrina, ¿no? Una especie de adoctrinamiento como absoluto las leyes físicas, las leyes de la química, ¿no? Estas leyes de la naturaleza, ¿no? Donde si bien es algo absoluto, quitas a lo que verdaderamente es absoluto, ¿no? Que es Dios. Así es. Entonces, bueno, prosiguiendo con esto, o sea, en un sentido, cuando Dios crea al hombre, o sea, Dios crea al hombre total y le pone una semilla para irse reproduciendo, pero el alma la sigue creando él. O sea, el alma no es herencia de los padres, sino los padres ponen el cuerpo y Dios pone el alma. El alma es un ser espiritual creado por Dios que tiene el recuerdo de Dios. Toda su existencia en la tierra tendrá el recuerdo de Dios. Y esta es una explicación de esos vacíos que hay en el interior. Sí, que decía esta chica, ¿no? Retomando lo que decía, porque es bien importante. Dice, yo estoy plena, a mí no me falta nada, pero hay un vacío, ¿no? Así es, en el fondo hay un vacío. Y suena contradictorio o hasta absurdo, pero es totalmente real, ¿no? Materialmente no te falta nada, pero hay algo que es un vacío. Que es un vacío. Así es. ¿No? Entonces, en este punto del vacío, si fuéramos producto de la evolución, o sea, y fuéramos realmente simplemente físicos, o sea, seres materiales, que tuviéramos una naturaleza nada más material, en un momento dado, o sea, toda nuestra enfoque de vida sería en la materia. Y por ejemplo, todas las personas que dicen estoy pleno, estoy feliz, tengo todo, no me falta nada, pues no tendrían por qué sentir ese vacío. Sin embargo, en el fondo hay ese vacío. Y tú lo dijiste y lo dijiste muy bien, o sea, aún en la parte afectiva pueden estar muy llenos, o sea, plenos en el sentido de tener un grupo de las amistades, relaciones humanas, ¿no? una relación humana, familiar, bien. todo bien. Sin embargo, en el fondo queda un vacío. Y ese vacío tiene que ser llenado por algo. Y uno dice, bueno, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo por el que no me lleno? ¿Cuál es el motivo por que el hombre es insaciable? Porque siempre necesita, ¿no? Algo, siempre necesita más o siempre necesita algo. Y es en esta dinámica de crecimiento, ¿no? O sea, siempre queremos más y más y más. No importa en qué sentido lo busquemos. O sea, en el sentido material, las personas entre más tienen, más quieren. Claro. Y uno se pregunta, bueno, ¿para qué?
O sea, ¿qué es lo que los mueve a querer más y más y más? Difícil decirlo, es ese vacío que sienten en su interior. Para nosotros, los que creemos en Dios, es muy sencillo entenderlo. Nosotros fuimos creados para albergar a Dios en nosotros. O sea, Dios debe de llenar nuestro ser. Lógico, Dios es infinito. Claro. El vacío que tenemos en nuestro interior es infinito. Entonces, lo infinito no se puede llenar con lo finito. Por lo tanto, siempre andaremos en búsqueda, ¿no? Y aquí podríamos poner las frases aquella tan famosa de San Agustín. Mi alma anduvo inquieta hasta que te encontró a ti. Y San Agustín podría decirse que en su tiempo podría haber dicho lo mismo. No le falta nada, tenía fama, tenía dinero, tenía amantes, tenía todo lo que quería. Diversión, un medio social que lo exaltaba, lo tenía como un gran hombre, ¿no? Así que yo creo que también falló por ahí. Y así nos ha pasado a todos. Por lo menos a mí, ¿no? De manera personal. Por eso, yo creo que a todos. A todo el que llega al punto no de la depresión, sino de la conversión, yo creo que la vida humana es muy parejita. Y todos llegamos a un punto en donde tiene que ramificarse, tiene que buscar algo más. Y se puede diversificar, si no encontró nada, hacia la depresión. O se puede ir por el camino de esa búsqueda incesante y entonces se vuelve un obsesivo de bienes, tanto materiales como morales. O llegas a la conversión. Son 3 ramas. Y es también esa constante, ¿no? En todos los hombres, que es la búsqueda de la felicidad, ¿no? Así es. Yo no sé si aquí o en alguno de los grupos, lo comenté alguna vez, conocí una persona que primero decía, es que necesito mi departamento para ser feliz, ¿no? Compra su departamento. Necesito ascender en el trabajo para ser feliz. Necesito comprar coche nuevo para ser feliz. Tenía su departamento, tenía su coche, había ascendido en el trabajo y decía, ahora sí tengo todo para ser feliz. Y quiero lo pongo en el ejemplo porque lo que él creía, ¿no? Que iba a dar la felicidad, ¿no? Cuando ya lo tenía, ahora creía que tenía lo suficiente para ser feliz, pero aún no lo era, ¿no? Y bueno, y hacía comentarios más severos, ¿no? Decía que los domingos le entraban unas como ideas suicidas, ¿no? Donde entraban un horrible periodo de ansiedad o de depresión, una cuestión de este tipo, ¿no? Pero pongo el ejemplo de esta búsqueda de siempre estar mejor o ser mejor o de crecer, ¿no? Y lo que consideramos que nos da felicidad, ¿no? En este mundo posmoderno, ¿no? Creemos que la felicidad es mientras más tienes o mientras más cargos tienes o mientras más relevancia en la sociedad tienes, ¿no? Y bueno, y así podemos poner 20,000 ejemplos. Así es. O sea, la búsqueda de esa felicidad, ¿sí? Yo basaría la felicidad en obtener el bien mayor. El bien que logra satisfacer todas las necesidades del ser humano. Pero ese bien no existe. En el mundo no existe. Es algo material. Tú satisfaces algo, una necesidad que tienes. La satisfaces, pero esta satisfacción no te satisface otra necesidad. Una necesidad material la satisfaces, pero no te satisface la necesidad moral. Satisfaces la necesidad moral y esta necesidad moral no satisface la necesidad física. Claro. Satisfaces estas dos, pero esas no satisfacen la necesidad espiritual. O sea, siempre nosotros vivimos en la búsqueda de bienes temporales y de bienes finitos que no permiten que quedemos totalmente satisfechos. Claro. ¿Sí? Eso es lo curioso del asunto. Entre más tenemos, más nos damos cuenta que eso no es
lo que necesito. Claro. Pero sigo enfrascado en esa búsqueda. Y por eso llegamos a las crisis existenciales. Creo que todo el mundo alguna vez en su vida ha tenido algo como esto. Por eso llegamos a las depresiones. Y que esto es algo que se han preguntado muchísimo, por qué está aumentando la depresión en la actualidad. Se dice que por la vida tan agitada que llevamos, por esta vida tan, pues no sé, tan, ¿qué diríamos? Fea, ¿sí? Pues sí, tan por la cantidad de problemas, la cantidad de competencia, la cantidad de necesidades. Y yo pienso que no es así, no es la cantidad de actividad, no es la cantidad de insatisfacción, sino es que en el mundo actual hemos totalmente quitado a Dios. Lo poquito que había de Dios antes, lo hemos ido quitando, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y en la actualidad, en el momento actual tenemos una sociedad que vive única y exclusivamente enfocada a la parte material. Llámalo dinero, en términos generales, dinero, posesiones, casa, coche, vacaciones, lo que sea, pero todo se centra en dinero. En una búsqueda de una aceptación social, ser alguien. Y no sé, yo tengo una teoría, o sea, toda esta locura, perdón por decirlo de esta manera, pero esta locura de los jóvenes, de esa búsqueda de ser especiales, de ser notados, porque eso es lo que están buscando. Esa ausencia de amor. Esa ausencia de amor, exactamente. Nada más que, espérame, porque lo quieren suplir llamando la atención, haciéndose tatuajes, poniéndose, ¿cómo se llaman? Piercings. Peinados estrafalarios, vestiduras estrafalarias, haciendo comunidades, en fin. Pero bueno, y peor aún, ¿no? Están en una epidemia donde tenemos muchísimos adictos al sexo, ¿no? Que también jóvenes. Ahí va jóvenes. yo ahorita. O sea, exacto. No, está perfecto. ¿Por qué al sexo? Porque están necesitados de amor. Y hemos confundido, vivimos en una sociedad donde el amor se confunde con copulación. Y pues no. Claro. O sea, entre más tienen de eso, menos posibilidades tienen de sentir el verdadero amor. Claro. Entonces, estamos, vuelvo a repetir, en una sociedad donde nosotros quitamos a Dios y ahora nos quejamos de esta sociedad sin sentido. Ahora me quejo de que hay tal grado de delincuencia, tal grado de degradación, tal grado de no sé, de bestialidad, porque no se puede hablar de otra manera. Me quejo de eso, pero en realidad lo que estoy haciendo es simplemente disfrutando, cosechando lo que yo sembré. Claro. Porque estos jóvenes, estos adultos que están allá afuera, son hijos nuestros. Bueno, no tuyos, porque tú todavía eres muy joven, pero son hijos nuestros. Y nosotros, a su vez, somos hijos de nuestros padres, que ellos empezaron con ese movimiento de decir, no tanto Dios. No tanto Dios, y de perder totalmente la identidad. Así es. En Él. Uh-huh. Bueno, en Él y que solamente aquí es donde entra Jesús, ¿no? Solamente en Jesús donde adquirimos verdaderamente la identidad. Así es. Donde adquirimos todo ese vacío, pues que nos agobia, ¿no? Que agobia en general a la sociedad, ¿no? Y es aquí donde entra el contraste, recordando la experiencia del sábado, ¿no? Que decía una de ellas, es que solo Jesús te puede dar la felicidad, ¿no? Y yo veía la cara de los otros así, ¿cómo habla de Jesús, no? Yo les preguntaba, bueno, ¿quién es Jesús? No, pues a Jesús lo inventaron, alguien que quería controlar a la gente, ¿no? Uh-huh. Y aquí también dejo la reflexión, y es para todos los católicos, que de alguna forma hemos conocido a Jesús, que hemos vivido esta experiencia divina en Él, ¿no? En Jesús.
pues, ¿qué estamos haciendo para no comunicarlo? Porque a pesar de que yo creo que es la persona más famosa del mundo, es decir, yo creo que prácticamente todo el mundo sabe, no han escuchado hablar de Jesús. A mí me parece increíble que un joven en México, ¿no?, que supone que somos un país católico, diga, en primer lugar, que no tiene idea de qué onda con Jesús, o no, de quién es él, ¿no? Quién es Jesús, y que crea aparte que es un mito, ¿no? Un cuento más de la mitología, como los griegos, ¿no? Como estas figuras griegas o egipcias, ¿no? Me decían. Y de alguna forma estamos fallando. Uno, porque nuestro modo de vida no lo está transmitiendo, ¿no? Principalmente. Y dos, ¿no? Nos hemos olvidado, ¿no? Perdido toda nuestra identidad, ¿no? Toda esta cuestión identitaria, vaya, a lo mejor la palabra es incorrecta, pero toda esta cuestión identitaria que nos define de entrada como mexicanos, ¿no? Como católicos. Y te llega un joven de 20 y tantos años, no sé exactamente cuántos años tendría, y te dice, pues no tengo idea de quién es Jesús. Por eso, pero eso nos da una idea, es lo que te estoy diciendo, o sea, de alguna manera yo, padre de ese joven, no se lo enseñé. Porque a lo mejor ni siquiera lo conozco, ¿eh? Por eso. De alguna forma Yo, padre, no se lo enseñé. Es muy sencillo. Yo creo que la sociedad pasaba junto con los bienes materiales. Bueno, primero los padres transmitían la vida. Después les daban a esos hijos todo lo material que se podía y todo lo que era prácticamente necesario para su vida. Pero al mismo tiempo se pasaba una maleta con principios, con una educación religiosa se transmitía. Nuestros padres, mis padres, o sea, ya no hicieron ese trabajo tan bien como lo deberían de haber hecho. Nos dieron cierta libertad. No libertad, está mal usada la palabra, sino cierta independencia de esos principios. Lógico, nosotros crecimos, pero crecimos un poquito más deformados que nuestros padres. Cuando llegaron nuestros hijos, o sea, menos les pasamos, porque no teníamos ni la experiencia y sobre todo ya teníamos, entre comillas, el gozo de estar viviendo sin esos frenos que me imponían las leyes espirituales. Y aquí lo interesante, retomando las palabras de este joven, decía pues que era un cuento que habían inventado algunos poderosos para someternos, ¿no? Para tener a la gente sometida, oprimida. Y ese es el concepto marxista, ¿no? Que es el resultado que tenemos de los planes de estudio, ¿no? Desde la primaria, y que están bien, que se fortalecen en la escuela media superior y en las universidades, ¿no? Que es todo este concepto marxista, donde el gran enemigo es la iglesia, y bueno, si es la iglesia, pues es el mismo Jesús, donde se tergiversa totalmente, ¿no? Por eso. Qué curioso, ¿no? Donde ahora Jesús se supone que es el opresor y el enemigo. Bueno, es que esa es la idea, esa es la idea del demonio. O sea, exactamente esa es la idea del demonio. Esa es la idea donde los medios que se dedican a seguir las ideas del otro, o sea, nos ponen así abiertamente que el demonio es el liberador del hombre. Porque Dios es el opresor, Dios es el que reprimía al ser humano en toda su naturaleza, donde le decían no a esto, cuando que se considera que es natural. Pues la gran mentira, ¿no? El gran engaño. El punto más sencillo para entenderlo, y a veces me critican que siempre lo saco, pero no importa, que para mí es muy claro el aspecto sexual. El aspecto de la satisfacción sexual. Si Dios aducen que si Dios nos dio
todo esto que tenemos como un aparato reproductor. ¿Por qué no usarlo? O sea, no puede ser malo. Pero como Dios es envidioso, entonces Dios reprime al hombre, lo coarta y no lo deja usar, pero viene el demonio y lo libera. Entonces ahora se invierten los papeles, ahora Dios es el opresor y el demonio es el liberador, y por eso hay que seguir al demonio. Bueno, creo que como intento de una plática filosófica, como intento, Claro. Creo que podemos llegar a una conclusión. Somos católicos, o sea, quizá no por convicción, sino por tradición, por herencia. Bueno, pero ¿qué tal si proponemos lo siguiente? Estamos en un programa de Divina Voluntad, en un programa que estamos estrenando esto de ser ya interactuar con ustedes. Ustedes nos pueden ver, Sí, la transmisión en vivo, ¿no? pueden poner comentarios, podemos interactuar. ¿Por qué no empezamos a hablar de Dios desde el principio? ¿Por qué no empezamos a hablar de los escritos de Luisa Picarreta desde el principio, tratando de ir demostrando la existencia de Dios y tratando de enseñar qué es la divina voluntad, tratando de enseñar quién es Jesús, tratando de enseñar quién es María, quién es el Espíritu Santo, en fin, toda esta pedagogía divina? Claro. No sé qué les parezca, o sea, es una propuesta, porque hasta ahora hemos tocado temas de la divina voluntad, pero temas. Pero podríamos empezar como empezamos en los grupos de lectura, y podríamos empezar por el inicio. Claro. O esperamos sus comentarios si es que deciden participar con nosotros en ¿cómo diríamos? Grupo. Un grupo virtual de Divina Voluntad. Sí, de manera interactiva. Y a mí sí me gustaría, en 30 segundos, como sacudir, ¿no?, a los que nos estén escuchando y hacer la reflexión de dónde están nuestros hijos, dónde están sus hijos y por qué llegan jóvenes el día de hoy sin conocer, sin tener idea quién es Jesús, sin tener idea de la existencia de Dios. Porque como usted lo decía, son sus hijos, bueno, míos no, pero son sus hijos, ¿no? Uh-huh. Los que están allá. ¿Qué estamos haciendo mal o qué no estamos haciendo? ¿Qué no estamos haciendo? ¿O qué no estamos haciendo? Y yo también haría la reflexión a que fuéramos muy inteligentes, ¿no? Porque es totalmente válido transmitir nuestra experiencia de Dios, pero no es algo que permee, porque es una experiencia, que es inexplicable. Las experiencias no se transmiten. Punto. Se transmiten conocimientos. Y si con el nivel y la cantidad de información que tenemos el día de hoy, nosotros no estamos a la altura de las circunstancias y no llegamos con argumentos reales dentro de la verdad, pero sólidos, nos van a tirar totalmente a locos y en vez de construir vamos a destruir. Así es. Y si no predicamos con el ejemplo, si no somos congruentes con nuestras idas a la iglesia, con nuestras idas a los grupos, esta vida religiosa, que yo me imagino que la mayoría de los que nos escuchan la llevan, esta vida religiosa con nuestra vida común y o sea, corriente, no tiene sentido. No tiene ningún sentido. No hay congruencia entre lo que digo y lo que hago. Claro, si estoy hablando de paz y soy una histérica, un histérico en mi casa, pues está totalmente destruido lo que yo estoy hablando. Totalmente. Entonces, qué bueno que lo pones así. Yo quisiera sacudirlos también un poquito más. Yo les dejaría algunas preguntas a cada uno de ustedes. Yo pondría el énfasis en una pregunta. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Claro. O sea, para empezar, si logra responder esa, va una segunda pregunta. ¿Cuál es la finalidad de usted en este mundo? ¿Para qué está en este mundo? Y luego, yo no voy a preguntar dónde están sus hijos, porque sabemos dónde están sus hijos. Están en la droga, están en el sexo,
están en la violencia, están en todos lados menos donde deben estar, en su hogar. Están en todos lados menos en esa búsqueda de la vida espiritual. Lo dejamos a su criterio, lo dejamos en el tintero y esperamos sus comentarios a ver si y la próxima vez empezamos a buscar a Dios en este programa. ¿Te parece, Gis? No, pues maravilloso, vamos a buscarlo y encontrarlo. Bueno, pues hasta luego. Gracias por acompañarnos. El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el doctor Salvador Tomasini. Todos los miércoles de 11 a 12 de la tarde. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.